Quiero saludarlos a todos, hermanos, en una forma especial, a toda la hermosa iglesia del Señor del distrito número 4. En una forma especial quiero saludar al hermano Jairo García, supervisor de ese distrito, un gran hombre de Dios, amigo, compañero, quien le damos gracias a Dios por su vida, por su familia, la hermana Betsabe, por sus hijos. Les damos gracias a Dios porque han sido una bendición para nuestra iglesia. A cada una de estas hermosas mujeres líderes del distrito número 4, darle un saludo a la hermana Merly, la líder distrital. Un saludo muy, muy especial para todos. Gozándome, me estoy gozando en este hermoso culto. Es hermoso saber que podemos reunirnos con un mismo sentir, un mismo propósito, de que el que sea honrado y glorificado es el que nos salvó, nos transformó, nos liberó y el dueño de esta iglesia. A Él sea toda la gloria, todo el honor por los siglos de los siglos. Él es el motivo de nuestras reuniones. Él es la razón por la que nos reunimos. Bueno, vamos a entrar a lo que vinimos. Amén. Vamos a exponer la palabra del Señor. Y les voy a invitar, hermanos, a abrir la palabra del Señor en el libro de Levítico. Libro de Levítico, el capítulo número 23. Vamos a leer Levítico número 23. Vamos a leer 2 versículos que a la letra dicen, capítulo 23, versículos 9 y 10, dicen así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Amén. Bueno, le he dado un título a este mensaje. Estamos en un culto espigas de vida y le he dado el título de espigas a pan para servir. Amén. De espigas a pan para servir. Y para desarrollar y hablar un poco de este tema, vamos a hablar de 2 fiestas que se celebraban en Israel. En Israel se celebraban 7 fiestas, 7. Pero vamos a referirnos a 2 de ellas, que son las que nos van a llevar al propósito de este tema. La primera fiesta de la que vamos a hablar es la fiesta de las primicias. Esta era una fiesta que Dios pidió al pueblo que le ofreciera cuando entraran a la tierra prometida. ¿En qué consistía? La fiesta de las primicias consistía en que el padre de familia salía al campo. Después que él había sembrado y la siembra comenzaba a dar una cosecha, entonces el padre salía al campo y las primeras espigas que brotaran, todas las que brotaban, él hacía un gran manojo de eso y a ese manojo se le llamaba gavilla, el manojo de todas las primeras espigas que brotaran, él las recogía y hacía un gran manojo. A eso se le llamaba gavilla. ¿Qué hacía él con esta? Él la llevaba al sacerdote. La recogía y la llevaba al sacerdote como los primeros frutos de su cosecha, porque era lo que el Señor les había pedido, el ofrecer los primeros frutos de su cosecha. Entonces el sacerdote tomaba las gavillas y las ofrecía a Dios para que fueran aceptos, amén, para que fueran aprobados. Pero aquí tenemos que hablar un poco de la actitud del padre de familia. Él tenía que venir con la mejor actitud. No podía hacerlo de cualquier forma.
porque me tocó, porque me lo ordenan, porque no hay más, porque si no lo hacemos, porque esto, no, no, no. Él tenía que venir con una actitud, con aplicarle fe. Si él quería agradar a Dios, tenía que actuar en fe. La palabra nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si él buscaba la aprobación de Dios, él tenía que venir con una actitud de fe. Tenía que creer en lo que estaba haciendo. Tenía que tener una actitud de obediencia. No podía cortar solo una parte de las primicias, o sea, el coger una parte de lo que estaba brotado, decir, ofrezco esto y esto no, escojo esto y dejo esta otra parte, no. Él tenía que escogerlo todo, no podía pensar que con esto era suficiente, no. La actitud, lo que Dios había pedido era que todo lo que brotara, lo primero que brotara de esa cosecha se recogía para ofrecerla a Él. Tenía que hacer todo. Y pensando un poco en esto, uno tiene que pensar que así es, así tiene que ser la actitud del hombre frente a Dios. Entregar lo mejor. Amén. Lo mejor. Hay quienes le entregan a Dios lo que queda, ¿verdad que sí? Lo que quiere, lo que le parece. Hay quienes cuando llegan a la presencia de Dios y le entregan a su vida al Señor, tienen prioridades ya definidas. Y Dios se queda ocupando un segundo lugar. Hay jóvenes que dicen, soy muy joven. Viene a mi mente, oí una vez una historia de un par de amigas que eran muy jóvenes. Y las dos eran jóvenes de la iglesia, habían nacido en la iglesia, vivieron su niñez, su adolescencia. Y cuando llegaron a la juventud, una de ellas dijo, ¿sabes una cosa? Estoy muy joven. Quiero ir al mundo, yo estoy muy joven, quiero ver, quiero conocer, quiero experimentar y ya después que yo haya experimentado, que haya conocido, que ya haya invertido mi fuerza, mi juventud, entonces yo regreso. La otra amiga le habló, le insistió, pero ella había tomado su decisión de que ella se iba a invertir su juventud en el mundo, que ella tenía que conocer. Entonces se fue. Dice la amiga que se quedó, la historia dice que la amiga que se quedó en la iglesia, un día compró un ramo de flores y entonces ella se quedó con el ramo de flores unos días. Cuando ya las flores estaban secas, marchitas, que su fragancia se había perdido, que ya no tenían ese color hermoso de una flor recién abierta, cuando ya estaban secas, se las mandó a su amiga y le puso una en la tarjeta: para ti, con mucho cariño recibe este detalle. Entonces, la amiga cuando recibió, la que se había apartado, cuando recibió el ramo de flores, son flores secas, marchitas, que medio se tocaban y las hojas se caían, eh, los pétalos se caían, se disgustó, se sintió muy ofendida. Y entonces le mandó un mensaje a su amiga y le dijo, ¿cómo es posible que tú creas que yo merezco esto? ¿Por qué no me las mandaste cuando las flores estaban en su fragancia? Y se podía disfrutar de la fragancia de ella y se podía disfrutar del color y de la textura suave de una flor. Me las mandaste cuando ya no había nada que disfrutar. Entonces la respuesta de la amiga fue, ¿te sientes ofendida? Ella le dijo, sí, dice, ¿cómo se siente Dios? Si eso es lo que tú estás haciendo con Dios. Estás entregándole tu mejor fragancia al mundo, tus mejores colores al mundo. Y cuando ya te marchites y no haya fragancia y mejores texturas y colores, es cuando tú piensas que puedes ofrecerle a Dios lo que te queda. Y eso es realmente lo que piensa el hombre hoy en día. Voy a ofrecer a los jóvenes mi fuerza,
mi juventud. Todavía tengo mucho por qué vivir. Yo voy, disfruto y luego vengo y me entrego a Dios. Hay quienes dicen, a mí Dios todavía no me ha hablado. Es que a mí Dios no me ha llamado. Es que a mí Dios no me ha tocado. Y se busca una cantidad de excusas porque se piensa que todavía hay tiempo y que yo lo que tengo, mi juventud, mis fuerzas y todo lo que soy, merece primero, el primer lugar antes que Dios. En otras palabras, le entrego lo mejor de mí al mundo y cuando ya esté cansado, entonces vengo y me entrego a Dios. Ese es el peor negocio que se puede hacer. Porque de las primicias dependía el futuro de la cosecha. Amén. De esa ofrenda que el padre de familia recogía, dependía cómo le iba a ir en su cosecha. De lo que le demos al Señor hoy dependerá nuestro futuro. ¿En qué consistía esta fiesta de las primicias? En entregarle a Dios lo primero de la cosecha. El que tenía que creer lo que él estaba haciendo. Tenía que hacerlo de todo corazón, con diligencia. Porque junto a esto iba el propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que Dios bendijera su cosecha. En otras palabras, hermanos, era una garantía para su cosecha. Cuando entregaban esto, ellos decían, Señor, espero que bendigas mi cosecha. Al entregarle mi vida al Señor, al entregarle mi juventud en el momento que yo llego, cuando le entrego todo al Señor, ¿qué estoy haciendo? Asegurando mi futuro. Quien le ha entregado su vida al Señor, quien le ha entregado sus sueños, quien le ha entregado su meta, quien le ha entregado su juventud, quien le ha entregado todo lo que tiene, todo lo que ha sido, todo lo que le rodea, ¿a quién le ha ido mal? A nadie le ha ido mal. El que le entrega todo a Dios, Dios se encarga de asegurar su futuro, su cosecha. Y esto era lo que hacía el padre de familia. Cuando obedecía ofreciendo las primicias, decía, Señor, estoy colocando en tus manos mi cosecha. Está en tus manos. Luego de esto, de esta cosecha, la cosecha llegaba a su fin. Pasaban 49 días desde que se recogían las gavillas hasta recoger la cosecha. O sea, brotó toda. 49 días. El día 50 comenzaba otra fiesta. Y esa fiesta era la de Pentecostés. Es la segunda fiesta de la que vamos a hablar hoy. Era la fiesta de Pentecostés. ¿Cuándo comenzaba? A ver, que no se nos olvide, el día 50. 49 días comenzaba, desde que se recogía la fiesta, las primicias, hasta el día 49 comenzaba, ya había brotado todo, el día 50 comenzaba la fiesta de Pentecostés. ¿En qué consistía? Otra vez el padre de familia ofrecía 2 panes. La fiesta de Pentecostés, se celebraba ya no con espigas, sino con 2 panes. Era también llamada la fiesta de la cosecha, porque era cuando se recogía la cosecha que ya estaba madura. El dueño de casa recogía las espigas que ya estaban maduras, aquellas que ya se doblaban, que estaban en su punto, espigas gordas,
y maduras. Aquí el dueño de casa las recogía y las llevaba a la casa, donde la espiga comenzaba a someterse en un proceso. ¿Qué hacía? Él cogía la espiga y la descascaraba, es decir, le quitaba la piel totalmente. Nosotros vemos una espiga bonita, pero esa espiga, al pasar, comienza por el proceso. ¿Qué es lo primero que hace el sembrador? La coge y comienza a quitarle la piel. Todo eso que la hace ver como muy bonita, se lo quita, toda esa piel. En este punto, para convertirla en ¿qué? En un grano de trigo. Quedaba el grano total, solo el grano. Cuando la espiga estaba convertida en granos, hay algo importante. No habían diferencia entre espigas. Porque de pronto, al brotar las espigas, unas podían estar un poco más altas, otras podían estar un poco más bajas, lo vemos, ¿verdad? Cuando vemos las espigas, otras un poco más gorditas, otras un poco más delgadas. Pero cuando el dueño de casa las cogía y les quitaba la piel, todas las espigas estaban convertidas en lo mismo, en grano. No había ninguna diferencia. Ninguna podía decir yo soy mejor, vengo de una planta mejor, estaba mejor que la tuya, nada. En este punto había una igualdad. Se había convertido totalmente en grano de trigo. Este proceso es doloroso, el proceso para convertirlas en pan. Podríamos decir que la espiga estaba muy cómoda, ¿sí? Muy cómoda. Lucía su esplendor, sin dolor, sin procesos. Todos los días levantaba ese esplendor, recibía el sol, la brisa. Estaba espectacular, en otras palabras, viviendo un momento espectacular de su vida. Pero ahí es donde entra lo que Dios había pedido. En esta fiesta, Dios no estaba despidiendo una espiga en su esplendor. Él estaba pidiendo panes. Y para llegar a ser panes, tenía que dejar el esplendor de espiga y convertirse en grano. Ya en ese momento le habían quitado la piel. Quedó solamente el grano. Aquí en este proceso, los granos pierden su identidad, porque de aquí de grano los convertían en polvo. ¿Cómo? Pasaban por un molino. Y ya no era ese grano este y este, sino que cogía el sembrador todos esos granos y los metía en ese molino y comenzaba a moler. Doloroso el proceso, ¿verdad? Comenzaba a moler para convertirlos en polvo, en una harina. Después venía el proceso de amasar la harina. Cuando esto ocurre, ya la harina pasa a ser compacta, ¿sí? Nosotros cuando acostumbramos a hacer en nuestra cultura las famosas arepas, las cosas que hacemos con nuestras masas, cogemos la harina y cuando la ponemos en un bol, eso es un polvito que sale allí. Sí, está sueltico, pero una vez comenzamos a echarle agua y comenzamos a amasar, esa deja de ser suelta y comienza a ser compacta. Se convierte en una masa compacta total. Esta harina comienza ese proceso de harina. Cuando esto ocurre, ya la masa, la harina comienza a ser compacta y es decir que quedó hecha una masa. Después de esto, esa masa es llevada al horno, sometida a más de 100 grados de temperatura. Allí, en ese horno, la masa se vuelve más sólida todavía. Todo
todo esto, todo vestigio de espiga se ha muerto. Ya no hay nada parecido a una espiga. Amén. Ahora es un pan. Aleluya. Y este pan va a la mesa. Miren qué hermoso. El propósito de Dios no era que la espiga se mostrara en su esplendor. El propósito de Dios es que la espiga se convirtiera en pan. Y para esto había que someterse a un proceso. Igualmente pasa con la vida del cristiano, mi hermano. Así como el propósito de Dios con la espiga era convertirlo en pan, Dios también tiene un propósito para tu vida. Y tiene un propósito para mi vida. Dios toma a una persona y le quita todo impedimento que estorbe en su obra. Cuando Él la toma, Él comienza a quitar. Este proceso se llama santificación. Cuando viene esto y el Señor comienza a quitar todo lo que estorbe, todo lo que estorbe para la obra que Él va hecho, comienza a quitar esa piel, comienza como el dolor, comienza como, aquí qué está sucediendo, esto a mí nunca me había sucedido, yo porque estoy actuando así, porque estoy pensando así, esto duele, yo estaba acostumbrada a esto, ahora no esto. Recuerdo que cuando estábamos aquí de pastores en Fuenlabrada, una vez llegó un joven a la iglesia, él había venido por varias ocasiones. Y un domingo le dijo a mi esposo, hermano, quiero hablar con usted. Él no había pasado arrepentimiento, solamente había escuchado una o dos veces la palabra. Y le dije, quiero que contarle algo que me está pasando y no sé qué es lo que me está pasando. Decía, hermano, es que yo trabajo con mi compañero, trabajamos en una empresa y nosotros somos repartidores y manejamos una furgoneta de la empresa. Y resulta que nosotros, con mi compañero y yo, por mucho tiempo hemos acostumbrado a que cuando nosotros vamos a repostar, le decimos al chico que el ticket, la factura, nos ponga más dinero de lo que nosotros realmente repostamos. Y pasamos un ticket de mucho más valor. Con ese dinero, por años, yo he pagado mi alquiler y mi compañero ha pagado su alquiler. Nosotros nos hemos beneficiado. Pero hermano, yo no sé qué me ha pasado. Yo desde que estoy escuchando la palabra, desde que he venido aquí, me da temor hacerlo. Y ya yo no puedo hacerlo. Y tengo un problema grande con mi compañero, porque mi compañero dice que cómo no lo va a hacer, que con eso hemos pagado el alquiler, que qué me está pasando. Y ese dinero me hace falta, pero no soy capaz de hacerlo. Esa es la obra del Señor en la vida. Eso se llama santificación. Dios comienza a quitar todas esas cosas que nos estorban y que estorban para que Él pueda cumplir su propósito. Después de esto viene el molino, donde se muele todo. Todo. Esto cuesta porque nosotros queremos ver resultados, ¿verdad que sí? Queremos servir. Queremos ser usados por Dios, queremos ser bendición en donde estemos, pero los procesos no nos gustan. Cuando el Señor nos llama, nos escoge, es verdad que Él tiene un propósito, pero para llegar allá tiene que haber un proceso. José tuvo sueños y unos sueños increíbles. Y unos sueños donde el mundo se rendía a sus pies, donde grandes y pequeños se rendían a él, donde mostraba un futuro impresionante. Tal vez él no lo entendió, pero esos sueños de él fueron algo que estaba diciendo, wow, este va a llegar a ser un hombre grande. Pero para llegar allá había un proceso. Y el proceso que vivió
No fue fácil, fue doloroso, pero Dios cumplió su propósito. Nos cuesta los procesos. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos al campo misionero, ya de eso va a ser 27 años este año que viene. Claro, uno viene con una formación, uno viene con un molde. Yo venía segura del llamado que el Señor había hecho misionero a mi esposo. Yo venía también confiada en el trabajo que mi esposo había desarrollado en Colombia. Yo creía que, bueno, que eso iba a ser, como decimos, como dice el refrán, soplar y hacer botellas, que eso iba a ser fácil. Y yo recuerdo que cuando nosotros llegamos, nada fue fácil. En absoluto nada fue fácil. Nada. Y cuando nosotros estábamos en Colombia, teníamos una iglesia de unos 500 miembros. Cuando salimos al campo misionero, esa fue la iglesia que dejamos 500 miembros. Yo recuerdo cada culto evangelístico, mi esposo predicaba, pasaba una cantidad de almas al altar, con fraternidad, desayunos, una cantidad, la escuela dominical eran más de 50, 60 hermanos, era una cosa jóvenes de todavía, eso era un avivamiento impresionante. Las almas llegaban solas, las personas llegaban solas a la iglesia. Era un trabajo que uno decía, Dios. Y yo en mi ignorancia creía que iba a ser igual. Cuando llegamos me di cuenta que mi esposo predicaba, primero me predicaba a mí sola. No había nadie más que predicar. Y con el tiempo, cuando comenzaron a llegar personas, mi esposo predicaba y no sucedía absolutamente nada. Más sentían las paredes que las personas. Era una cosa impresionante. No sucedía nada. Y yo decía, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Y, no sé qué, y venían y se iban y no se quedaba ninguno y ese dolor tras cada ida de cada persona que llegaba, nosotros decíamos, bueno, ahora sí no vamos a estar más solos y de pronto llegaba uno y decíamos, este se va a quedar y al rato se iba y venía otro como que el Señor lo mandaba para consolarnos y también terminaba yéndose, no se quedaba. Y mi esposo predicaba y mi esposo se preparaba y orábamos y llorábamos y gemíamos. Con el tiempo entendimos que ese proceso, para que hubiese un fruto en el campo misionero, tenía que pasar primero por nosotros, un molino. El proceso comenzaba con nosotros. Primero éramos nosotros. Dios tenía que romper ese molde que venía. Dios tenía que romper esa confianza que teníamos en nosotros mismos. Dios tenía que romper todo aquello, todo vestigio de personalidad, de experiencia, de que creíamos que podíamos. Dios rompió todo eso y eso dolía, hermanos. Muchas veces sentimos que no íbamos a ser capaces, muchas veces sentimos que se habían equivocado los hermanos del consistorio, que esto no era para nosotros, que nos íbamos a regresar. Deseábamos que nos llamaban los hermanos del consistorio, nos dijeran regrésense, porque nos sentíamos incapaces total, impotentes hasta decir no más, porque Dios nos estaba metiendo en un molino y estaba rompiendo todo vestigio de individualismo, de creer que podíamos hacerlo, para después Él comenzar a hacer la obra que tenía que hacer. Primero nosotros. A veces pensamos, hermanos, que las tribulaciones, las pruebas, las diferentes dificultades que podemos atravesar es lo peor y por qué me está pasando a mí esto, yo no contaba con esto. Pero esto en Dios procura una formación de nuestra vida y un perfeccionamiento. La palabra de Dios dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿verdad? Con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Lo que vivamos ahora no es comparable. Yo recuerdo ahora, esos tiempos que nosotros vivimos allí en el campo misionero en Costa Rica, donde comenzamos, esos momentos de dolor, esos momentos de angustia, y ahora los recuerdo no como un momento de dolor que viví, de una tragedia, sino que los recuerdo con agrado. Me gusta recordarlos. ¿Sabe por qué, hermanos?
Porque en esos momentos de dificultad, en esos momentos de dolor, en muchos momentos de soledad, en esos momentos de impotencia, pudimos ver la gloria de Dios. Pudimos volvernos unos con Él. Pudimos aprender a depender únicamente de Dios. Hubo un antes y un después. En todo, yo creo que todos nosotros, los que vivimos momentos difíciles en Dios, coincidimos en lo mismo. ¿Qué terminamos haciendo? Testificando de lo que aprendimos en esos momentos difíciles. Hablando de cómo Dios obró, de cómo Dios abrió puertas, de cómo Dios extendió su mano, de cómo Dios nos mostró, de cómo Dios cambió, de cómo Dios transformó, de cómo Dios nos habló. ¿Verdad que sí? Esos momentos en el que pasamos por ese molino están dentro del propósito de Dios. Esos momentos difíciles no es porque Dios se olvidó de mí o porque Dios me tiene a mí señalada en su dedo y me está tratando de una forma fuerte. No, Dios tiene un propósito contigo y está cogiendo todo vestigio de espiga que hay, todo grano individualista por ahí que hay, y lo está pasando por un molino para convertirlo en un pan que Él está dispuesto a llevar a la mesa para servir. En ese molino se acaban los criterios, se acaban las convicciones personales, se acaba todo lo que hay de mundo. Todo esto, hermanos, es vencido, todo. Él nos convierte en una masa compacta, lista para el horno. Porque el propósito de Dios, una vez más lo digo, es convertirnos en pan. Y es aquí donde deberíamos hacernos preguntas. ¿Qué prefiero ser? ¿Una espiga que solo luzca? ¿O un pan listo para servir, alimentar y bendecir a muchos? Es allí donde nosotros tenemos que hacer un stop y preguntarnos. Porque al pan lo caracteriza algo, lo caracteriza la unidad. Porque ahí están, en ese pedazo de pan están todos los granos, pero están unidos, están amasados, están horneados. En ese pan habían granos individuales de diferentes ramas, pero ya ahí están convertidos en uno. ¿Y qué está esperando el mundo, mi hermano? Es la pregunta en este culto de espigas de vida. ¿Qué está esperando? ¿Espigas que luzcan? Porque el evangelio hay que lucirlo, sí. Y el evangelio se muestra. El evangelio nos cambia de tal forma que nos ubican donde estamos. Pero no para lucirnos nos ha salvado el Señor, sino para servir. Para servir. Pedro le dijo a aquel hombre cojo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Verdad que sí? Pedro y Juan ya habían bajado, habían pasado por el horno, habían pasado por el aposento alto, habían sido llenos del Espíritu Santo, porque ese horno del cristiano es esa fiesta de Pentecostés, es el Espíritu Santo. Y ya había pasado Pedro por ahí. Así que el Señor ya sabía que él estaba listo para ofrecer. Es más, fue el primer milagro que ocurrió después de la fiesta de Pentecostés. Ya tenía para dar. Ya había pasado por todo ese proceso y ya había recibido lo que tenía que recibir.
Él sabía lo que tenía. A mí me encanta esto, hermano. A mí me encanta. Y lo he compartido con varias iglesias. Ya él sabía lo que tenía. Y por eso sabía que lo que él tenía podía cambiar la vida de ese hombre. Había recibido. El Espíritu Santo hace que el mundo se extrañe. Porque Pentecostés no es un movimiento. A veces pensamos que el Pentecostés es un movimiento y que se mueva el Espíritu Santo y es un movimiento y este momento no. Pentecostés es un estado. Amén. Vivir en Pentecostés es un estado. Por eso el mundo extraña de lo que somos. ¿Por qué? Porque Pentecostés hace que nos unamos. Pentecostés hace de que hablemos un mismo idioma. Y a mí esto, de verdad, yo lo oí en una enseñanza a mi esposo y esto marcó mi vida y se quedó en mi corazón para siempre. Pentecostés hace de que hablemos un mismo idioma. No hablamos idiomas diferentes. Y no me estoy refiriendo a la señal que da el Espíritu Santo en el momento que lo recibimos. Eso es una señal, pero lo que se queda en nosotros nos pone a hablar el mismo idioma de amor, nos une el mismo amor. Por eso usted entiende cuando su pastor habla. No le es extraño ese pastor lo que está diciendo, solamente piensa en esto, solamente que hace sino pensar en almas, no hace sino pensar en cómo recoger para ayudar, en cómo dar y dar y dar y dar. No, está hablando el mismo idioma de amor, lo entiende. No es extraño ese idioma, no es extraño el idioma de evangelismo, no es extraño el idioma de santidad. Nos pone a hablar el mismo idioma de quebrantamiento. En el culto usted no se extraña de ver a uno que está sintiendo y dice, ¿yo por qué no siento? No, usted ha pasado por el mismo horno, por el mismo molino, el mismo quebrantamiento de él lo siente usted. El pan cuando está en el horno no se hornea más un pedacito, está sintiendo más calor que este. No, compacto, junto, todo ese pedazo de masa siente lo mismo. La misma sensibilidad, el mismo compromiso, la misma carga por los perdidos, la misma comunión, la misma unidad, la misma entrega. ¿Sí ve en lo que nos convierte el Señor? ¿Cómo tiene sentido lo que el Señor quiere hacer? ¿Cómo tiene sentido? ¿Qué tenemos para dar? Por eso el mundo se extraña, porque nos ve a todos, viene una persona a la iglesia y de pronto nos ve a todos levantando nuestras manos, llorando delante de nadie, porque ellos no ven absolutamente nadie. Ellos no pueden sentir lo que nosotros estamos sintiendo. Pero ¿por qué él llora? ¿Por qué este llora también? ¿Por qué aquel levanta las manos? ¿Por qué aquel dice gloria a Dios? ¿Por qué este hace así? ¿Por qué aquel canta? Es que estamos sintiendo lo mismo. El Espíritu Santo nos unió y nos pasó por ese mismo horno a todos y nos puso a hablar el mismo idioma. ¿Cómo necesitamos, hermanos, en esta hora? Que este proceso maravilloso de Dios, de espigas a pan para servir, se cumpla en nuestras vidas. Que seamos esa masa compacta que ha pasado por ese horno de Pentecostés, donde el Espíritu Santo ha llegado a nuestra vida y ha quemado todo vestigio de mundo, de humanidad, de todo ese viejo hombre, todo eso se quemó, no existe. Y ahora Él ha colocado en nuestra vida de su presencia, de su poder, de su gracia, de su amor, un pan listo para servir a un mundo que está hambriento de Jesucristo, a un mundo que muere por falta de pan. Y yo no hablo de un pan material físico,
sino por pan de vida. Hermano, cuando nosotros nos sometemos y le entregamos a Dios todo lo que somos, estás asegurando tu vida, tu futuro. No lo dudes en hacer. A veces los resultados tardan más para llegar, porque nosotros nos resistimos a los procesos. El proceso de Dios es un proceso perfecto. Dios quiere lo mejor para ti. Y Dios tiene un propósito para ti. Y Dios quiere usar tu vida. No te conformes. No te conformes siendo una espiga. Esta noche es una noche de oportunidad y decirle, Señor, no quiero ser una espiga. Quiero ser ese pan. Quiero ser ese pan que tú puedas ofrecer a muchos. Aquí está mi vida. No te quiero entregar una sola parte de lo que soy. No, Señor, mi actitud, mi obediencia. Quiero rendirme totalmente a ti. No hay nada de mí que yo me pueda quedar, que yo pueda manejar mejor que tú, Señor. No hay nada de mí. Mi vida está segura en tus manos. Y sé inteligente, sé sabio, sé obediente, sé diligente. Como les decía al principio, ese padre de familia cogía todo y le decía, Señor, todo está aquí. Como tú lo pediste, todo es tuyo. Aseguro mi vida, mi cosecha. Dile al Señor esta noche todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que creo más importante en mí, todo te lo entrego, Señor. No hay nada de mí que yo me quiera quedar. Quiero asegurar mi vida, quiero asegurar mi futuro y quiero asegurar que tu propósito sea cumplido en mí. Asegúrate de eso. No es tu propósito, no son tus metas, no son tus sueños. Los que realmente te van a asegurar tu futuro son los de Él. Son solo los de Él. En estos días, aquí hay un refrán que se dice, si quieres ver reír a Dios, cuéntale tus sueños, tus metas, lo que tú piensas hacer. Porque uno piensa de una forma y cree que lo que uno piensa y quiere escoger para su vida es lo mejor. Pero Dios tiene propósitos más grandes, altos, de los cuales ni siquiera nos imaginamos que Él pueda tener para nosotros. Pero nos ha mirado con misericordia y nos ha incluido en estos propósitos gloriosos y nos ha separado para ofrecernos. Estamos en una nación que está hambrienta, que necesita conocer y Dios necesita tu vida. Solamente que tú esta noche la pongas en las manos del Señor. No te niegues a pasar por ese proceso, porque el resultado, ¿cuántos disfrutamos un pan calientito? ¿Verdad que sí? Dios mío, no hay dieta que se resista a un pan caliente. Dios nos guarde de no poder comernos un pan caliente. Un pan caliente servido en nuestra mesa, Dios mío, por lo menos yo, hermano, no hay dieta. Un pan caliente, y si no se espabilan los que están a mi lado, que me lo como todo. Es delicioso, al paladar es exquisito, con lo que lo combines, lo disfrutamos. Eso quiere Dios con tu vida, que el mundo pueda disfrutar de lo que Él ha hecho en ti, como pan caliente a un mundo que muere de hambre. Nos quiere ofrecer el Señor. Y esta noche es una oportunidad maravillosa para dejarnos meter en ese molde, en ese molino y dejarnos meter en ese fuego de ese horno y que el Espíritu Santo sea en nuestra vida, haciendo su voluntad y cumpliendo su propósito maravilloso.